Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos como invitado a Israel Rivas. Israel Rivas es el vocero de una asociación civil en México, es la Asociación Civil Movimiento Nacional de Salud Papás de Niños con Cáncer. Israel ha estado muy involucrado, obviamente, en todo lo que antecede y todo lo que tiene que ver con lo que está pasando actualmente, la situación de la falta de medicamentos oncológicos para los niños con cáncer en México. Él es, además de ser vocero de estos padres de familia, él también es un padre de familia que tiene un hijo o una hija con cáncer o que tuvo cáncer. Estoy en lo correcto, Israel. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Un gusto saludarte. Abrazo a la distancia. Y sí, Igualmente, muchas gracias. efectivamente, ante todo, soy un padre de familia, ¿no? Soy un papá que tengo una niña de 6 años que después de 3 años libró la batalla contra la leucemia linfoblástica aguda, uno de los cánceres más comunes infantiles. Israel, estamos hablando de casi 1000 días, en términos generales, prácticamente 3 años y 2 meses más o menos, que México no tiene medicamentos oncológicos para los niños con cáncer, en los que el gobierno ha dado pimponazos, ha dicho que los medicamentos ya están, primero dijeron que ya estaban, pero que no llegaron, después dijeron que ya estaban y que ya habían llegado, pero que se los robaron, y después han venido dando una agenda diciendo que han dado creo que 2 o 3 fechas diciendo que los medicamentos ya iban a estar listos, fechas que obviamente no se han cumplido. Actualmente en México, además de todo esto, el seguro, hay un seguro que se llama Siglo XXI, que es un seguro para niños menores de 5 años, quedó sin presupuesto para el 2022. O sea, el año 2022 no va a tener ningún centavo para la atención de miles de niños de 5 años dentro de este seguro que se llama Siglo XXI. El abasto de medicamentos en este nuevo plan que el gobierno de México ha implementado a través del INSABI ha sido un fracaso, un verdadero fracaso. Estamos hablando de casi 2000 medicamentos con clave. Las claves obviamente son las claves de cada medicamento en los que la ONU ha resuelto algunos de ellos, pero se habla de más de 600 medicamentos Israel que la ONU no puede abastecer. Y al final se terminó, el gobierno de México terminó recurriendo a la empresa PISA para abastecer alguno de ellos. Lo que no se entiende es que terminan recurriendo a PISA cuando es la empresa con la que empezaron acusándola de una supuesta corrupción. Se habló de fechas que no se cumplen. Ahora se habla de que se va a dar a conocer un plan de abastos de medicamentos en cuestión de unos días, en la próxima semana. ¿Cuál es la situación actual, Israel, de los padres, de los niños con cáncer en México? Hace poco el subsecretario inepto de salud que tiene México, Hugo López Gatel, que además es un genocida reconocido internacionalmente y culpable de todo lo que está pasando, las muertes, las más de 500,000 muertes que se han dado a través del coronavirus, acusó a 20 padres de familia, argumentando que solamente eran 20 padres los que armaban las protestas por una protesta que se dio donde los padres cerraron la Terminal 1 del aeropuerto en protesta porque el gobierno no los escuchaba y los acusó de golpistas. ¿Qué lectura te da todo esto y cuál es el estatus actual de lo que están viviendo los padres en México, Israel? Juan, pues tú hiciste un pequeño resumen de todo esto, muy puntual. Y yo te puedo decir, para contestar a tu pregunta concretamente, que la situación actual de lo que hoy viven los más de 20,000 niñas o los más de 20,000 niñas y niños que tienen cáncer, algún tipo de cáncer infantil en el país, es devastadora. Es una crisis humanitaria de mayores proporciones. Ahí te van cifras duras. Más de 1,600 niñas y niños han fallecido por no tener sus esquemas completos, por no tener sus protocolos completos, por no haberles dado los medicamentos en tiempo y forma. Niñas y niños que no debieron haber muerto.
otros tantos más que no se tiene documentada la cifra, han tenido graves afectaciones y daños a su salud, como pérdidas de un miembro, como perdido la vista, etcétera. Existen más de 20,000 niños que se están poniendo en riesgo sus vidas. Fíjate que de manera anecdótica, porque esto tiene mucho que ver con esto. Ayer hablaba con Nidia Rivas, una mujer profundamente altruista que se dedica a ayudar a niños allá en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, al sureste de México. Y me decía, es increíble, utilizó esta palabra, increíble la mortandad de niños con cáncer que se está viendo ahora. Te voy a explicar por qué, Juan. Es muy sencillo de entenderlo. Si tú juegas con los procedimientos y le vamos seguramente a explicar a la gente en términos muy sencillos y muy simples para que se dé cuenta de la magnitud del problema. Si tú juegas con cualquier tratamiento médico, si te diagnostican una infección en la garganta y no te tomas los antibióticos como debe de ser, la bacteria se vuelve resistente y vas a recaer de la enfermedad o no te vas a curar hasta que te dé una neumonía y te tengan que internar. El cáncer, que es una enfermedad mucho más grave que una simple infección de la garganta, pues sucede lo mismo. Si los niños no tienen sus medicamentos en tiempo y forma, si se les suspenden los tratamientos, si se les alteran los protocolos, les va a suceder eso. Y conste que no lo digo yo. Voy a parafrasear al doctor Carlos Leal, uno de los mejores oncopediatras de este país, de México, que decía, si por alguna razón los niños con cáncer interrumpen el tratamiento, hay riesgo de recaídas. Y eso significa graves afectaciones a su salud. Y decía el doctor Carlos Leal, no lo digo yo, lo dice la literatura médica internacional. Es decir, son protocolos que están probados médicamente, con un proceso de investigación detrás muy grande durante muchísimos años. Se llegó a la conclusión que darles ese tipo de tratamiento durante 120 semanas, pues funciona para combatir el cáncer. Tristemente, el cáncer infantil es de los cánceres más curables que hay. Y ahí es donde vamos a ver que no estamos mintiendo, como dice el gobierno, que el desabasto no es un mito, o como dice el Fisgón, ¿no? Que yo más que el Fisgón le digo que es el bufón de Palacio, porque es eso, un bufón. Finalmente, por eso nunca le vamos a contestar y nunca le hemos contestado, pero le tomo lo que de él repetir esta frase tan grosera e insultante cuando menciona que hemos creado una telenovela. Pues en este drama que es profundamente real, ojalá tuviera el valor civil el señor irse a meter a un hospital para ver este drama. Ya de veras, ¿eh? Sí, es una telenovela, ya de veras. Pero que hay algo bien importante que es una verdad que les escupe a la cara de manera terrible. Y es que las tasas de sobrevida indican todo. Te voy a poner solamente un ejemplo de ello. Oaxaca, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en el 2018 tenía una tasa de sobrevida arriba del 75%. Hoy les bajó al 34%. No me quiero imaginar cómo están los demás hospitales. Es de lo que yo sé. El asunto es terrible. La tasa de sobrevida se viene abajo. Cuando en países de primer mundo, y voy a poner dos ejemplos concretos, por ejemplo, la República del Uruguay, que por cierto tuvieron un presidente oncólogo, ¿no? El señor Así es, Tabaré, oncólogo pediatra, así es. más allá de las ideologías, pues tuvieron un presidente que invirtió mucho en eso. Pues, Uruguay ha logrado, junto con Nueva Zelanda, que la leucemia linfoblástica aguda de riesgo habitual, el porcentaje de sobrevida sea del 100%. ¿Qué quiere decir esto? El 100% de los niños en estos dos países que tienen leucemia linfoblástica aguda de riesgo habitual se curan completamente. Increíble. Y aquí vamos para atrás, vamos como el cangrejo. Decías algo muy interesante cuando comenzamos esta plática y hablaste del sistema de salud mexicano. Y es que ahí está la clave de por qué hoy estamos viviendo estos 1000 días del desabasto. El gobierno federal quiso realizar un experimento administrativo con nosotros. ¿Por qué? No lo sé. Si por el odio del presidente de la República contra las compañías farmacéuticas, no lo sé de cierto. No sé ni puedo juzgar si estas compañías farmacéuticas verdaderamente hayan querido chantajear al gobierno o no, ¿verdad? Esto no lo sé.
Lo que sí sé es que no se vale que en aras de un proyecto administrativo, político o ideológico se haya cerrado la llave de los medicamentos para niñas y niños y se les esté dejando morir. Eso es lo que no se vale. Se haya dinamitado un sistema de salud, como era el Seguro Popular, que no era la panacea, y distaba mucho de ser el mejor sistema de salud del planeta, ¿no? Tenía muchas carencias y muchos defectos. Yo mismo lo viví. Cuando Dana comenzó en tratamiento, tenía Seguro Popular, ese utilizamos. Pero quisieron implementar un sistema como el de Dinamarca de la noche a la mañana. Y aquí van los datos duros para que ojalá que los ciudadanos mexicanos aprendamos más a distinguir lo que es una burda y asquerosa mentira de la realidad. Nos falta mucha cultura ciudadana. El señor prometió que íbamos a tener un sistema como en Dinamarca, pero a Dinamarca le cuesta 3 puntos de su Producto Interno Bruto. Si lo trasladamos a México, más o menos son 1 billón de pesos. ¿Qué significa eso? El presupuesto anual de egresos de la federación, es decir, todo el presupuesto. Y no hay recursos para eso. Fue una mentira. Fue una medida propagandística del gobierno. Primero hicieron la propaganda, desmontaron el sistema, pero no tenían planeado qué se iba a llevar a cabo. Y eso es uno de los grandes males. El gobierno federal dijo que no servían los fideicomisos porque estaban llenos de corrupción. No lo dudo. En todo el mundo, hasta en los mejores gobiernos hay corrupción, pero eso no le da al señor a dinamitar estos fideicomisos. Acabó con un fideicomiso importantísimo, que era el Fondo de Gastos Catastróficos, esta enorme bolsa de dinero, ¿verdad? Que empezó con 120,000 millones de pesos para atender las enfermedades crónicas degenerativas de la población. Es decir, para atender los hospitales básicamente del tercer nivel. ¿Qué hicieron en la práctica? Me estoy metiendo con temas muy concretos legislativos y administrativos. ¿Qué hicieron al crear el INSABI? Le quitaron al tercer nivel de las, ¿no? Donde se atiende padecimientos complejos, y se lo dieron al primero y al segundo. Además, desaparecieron estos fondos que el gobierno de la República, a través del Ejecutivo, a través del presidente, los puede usar para lo que quieran, Juan. Sí, los meten a Y fondos mañana el presidente discrecionales, dice, es un fondo discrecional claro, y que mucho, nos claro, podemos imaginar a dónde van, ¿no? sí, o lleno de ocurrencias. Mañana el presidente quisiera darlo para las tortugas o para la vaquita de mar que está en peligro de extinción, el dinero para los medicamentos contra el cáncer, pues lo da, ya no hay restricciones. Y ahí tenemos, para empezar, un sistema de salud que empeoró, se vino abajo, lo poco que había, lo poco bueno que había mucho que mejorar, pero lo poco bueno se lo echaron. Porque parece que todo lo del pasado fuera bueno, parece que México se paró en el 2018 con sus errores y con sus virtudes, pero México y los mexicanos ya existíamos antes. Eh, me parece que fue uno de los grandes errores del gobierno, pero además te quiero decir algo, cuando esto comenzó fue a finales del 2018, por ahí de finales de octubre, principios de noviembre, había de parte del gobierno federal una eh, eh, narrativa sistemática de negación del desabasto. Sí, no fue hasta el 2020, no fue hasta el año pasado, que el gobierno comenzó a reconocer que había una problemática seria en esa materia. Antes no la reconocía. Pero Antes el gobierno negaba. pasa lo mismo, Israel, cuando niegan sistemáticamente todo lo que les conviene negar. Es decir, todo lo que sienten que les genere críticas, especialmente donde saben que les puede hacer daño, como es este caso, el caso de niños que están muriendo gracias a la falta de medicamentos por una ineptitud y por una cerrazón del gobierno actual, lo niegan sistemáticamente, así como niegan muchas otras cosas, ¿no? Claro, es la negativa del gobierno federal de no dar respuesta puntual a la solución de un problema, a la solución de un problema que tiene que ver y pasa por algo muy importante. Tú hablaste del sistema de compras de la ONU-OPEC y te quiero decir algo bien importante en este tema. Fíjate que este sistema, no sé si han investigado quién lo utiliza, y lo digo con profundísimo respeto para nuestros hermanos del África subsahariana, ¿eh? No lo digo como una especie de denostación, sino más bien de preocupación.
y de compasión hacia ellos, porque no están nada bien. Pero países como el Congo africano, como Somalia, como Mali, pues utilizan regularmente el sistema ONU, OPS, OMS para adquirir estos medicamentos, o todos los medicamentos. ¿Por qué? Por una simple razón. En esos países no hay una industria farmacéutica, no hay comercio, no hay industria de nada, se están muriendo de hambre literalmente. Y la OPS era como ayuda humanitaria a intentar conseguir estos medicamentos a buenos precios, a muy buenos precios, casi como caridad. Imagínate tú, y eso no lo entendemos los mexicanos, ¿eh? A mí me parece muy grave. Imagínate tú lo grave que es que México esté recurriendo a ese plan de adquisición de medicamentos cuando tenemos una industria farmacéutica que es una de las más poderosas del mundo, No, la pero más importante no de solo eso, Latinoamérica. Israel. A ver, por ejemplo, fíjate, los que vivimos en Estados Unidos hay mucha gente que compra medicamentos en México. Es decir, hay veces la gente que fíjate cómo son las cosas, la gente que está, sobre todo en la frontera, que muchas veces tiene que recurrir a médicos o a prescripciones para comprar ciertos medicamentos que en los Estados Unidos son carísimos. La gente solía ir a México, tu servidor, y lo confieso directamente, para mí ir a México cada vez que viajo a ver a mi familia, pues surtirme de medicamentos que muchas veces no hay aquí en Estados Unidos. Primero porque tenemos una excelente industria farmacéutica, tenemos medicamentos muy completos a un costo muy accesible. Ahora, yo no soy nadie ni me considero calificado para decir si hay o no hay corrupción, pero me recuerda mucho lo que pasó, por ejemplo, con lo del huachicoleo, que de repente trataron de cortar el huachicoleo y no tuvimos abasto de gasolina en el país durante semanas. Entonces pareciera que el caso, digamos, del médico que en pleno siglo XXI, pudiendo tratar la enfermedad en una extremidad, llámese brazo, pierna, mano, lo que sea, pues definitivamente toma la decisión de amputarla en lugar de curarla. Cuando tienes todas las medicinas para curarla, pues dices, mejor vamos a amputar. Y eso pareciera que está haciendo este gobierno. Es decir, es muy notoria la ineptitud y la falta de capacidad de quienes están dirigiendo en este momento los organismos de salud en México. Hay una clara desorganización, hay un claro manejo y hay un claro miedo a no llevarle la contra a la palabra de un solo hombre, que es el presidente, cuya verdad única es la que se maneja y la que se replica a Israel por toda esta serie de comunicadores mexicanos imbéciles como el Fisgón o como el Vicente Serrano o como esta sarta de salameros, periodistas o susodichos periodistas o comunicadores salameros, que más bien son panfleteros de un régimen que no tienen capacidad de autocrítica, que solamente replican lo que dice el presidente o lo que dicen las autoridades y lo aplauden sin ni siquiera tener el mínimo grado de objetividad ni autocrítica para decir qué está bien y qué está mal. Ante el mundo entero, dejar morir niños está mal. Aquí en China, en Cuba, en Timbuktu, en cualquier lugar, dejar morir niños está mal. Esto es lo que parece ocultar este gobierno y me parece, deleznable, deleznable que no, que corten, por ejemplo, un presupuesto como este seguro del siglo XXI, por ejemplo, que atiende a cientos de miles de niños de 5 años y que lo dejen con 0 pesos de presupuesto para el año 2022. Es un claro crimen. Y luego las críticas que luego ellos dicen o que las toman como si fueran golpistas, como si se estuviera fraguando un golpe de Estado, como lo que dijo el imbécil del funcionario más inepto, posiblemente uno de los más ineptos que tiene la Cuarta Transformación, que es el genocida Hugo López Gatell, que se atrevió a decir esto en un canal de televisión abierta. Es decir, ha habido reacciones en contra tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y ahora me parece deleznable, Israel, y no sé si tú sabes de este tema, pero se está hablando de que, o te lo pregunto a ti directamente, ¿qué de cierto hay de que se le ha hecho un ofrecimiento a los padres de familia de no hablar del problema a cambio de medicamentos? ¿Tú has escuchado alguno de estos comentarios que condicionen, digamos, la entrega de medicamentos o medicinas a los padres de los niños
para tener que declarar a la prensa que ya no hay desabasto? ¿Has escuchado esto? Fíjate que te voy a contar la historia. A mí hace algunos 2 años y medio, de manera muy sutil me lo dijeron. A ver, dénonos el carnet de su hija, el nombre de sus hijos, ya no les va a faltar nada a ustedes. Y nos lo replanteamos con varios padres. Algunos decían, pues ya tenemos todo, ya no lo sigamos. Creíamos que este asunto era solo del hospital. Y yo fui uno de los que dije, no puede ser que dejemos a los demás niños en estado de orfandad. Entiendo muy bien por algunos padres que me llamaron. Desde luego, a ellos les hicieron el ofrecimiento no directamente de alguna autoridad, sino de interpósita persona. Son inteligentes, ¿verdad? Es decir, no lo dicen ellos directamente. Pero los padres me dijeron que los invitaron a un padre por estado, ¿verdad? A que formaran un grupo afín al doctor Hugo López Gatell para que él los presentara, ¿verdad? Como padres. Y sí, son reales. Y los entiendo. Yo a ellos no los juzgo. La necesidad por medicamentos y por salvar la vida de un hijo hace hacer a uno lo que sea. Sí, yo no estuve exento de ello. Y entiendo perfectamente su posición. No es contra ellos. Ellos me merecen siempre y merecerán todo mi respeto y todo mi cariño. Sus papás y mamás que están sufriendo lo mismo que yo en su momento sufrí. Y que están Y, desesperados, claro, y evidentemente, eso a mí me parece deleznable de la autoridad de Hugo López Gatell que esté de haciendo. utilizarlos. Claro, de utilizarlos, él sí con fines políticos, él sí para denostar a quien verdaderamente está sufriendo de un desabasto. Esto me parece profundamente grave. Entiendo que no lo logró ayer, muchos no fueron, y los pocos que fueron le terminaron diciendo hasta de lo que se iba a morir. Él pretendía tomarse la foto, bien por los padres, los aplaudo profundamente, porque finalmente sacaron las agallas y el músculo. A mí no me invitaron, ¿eh? Una de las condiciones era que varios de nosotros no fuéramos por obvias razones, ¿verdad? Ya somos Hugo López Gatell y yo viejos conocidos. Alguien me decía, no tomes personal las cosas con Hugo López Gatell. Y le contesté como, no sé si te acuerdas de aquella vieja y gran canción de Joan Manuel Serrat, que decía en una famosa frase, entre estos tipos y yo hay algo personal. ¿Cómo no va a haber algo personal con quien deja morir deliberadamente a niñas y a niños? ¿Cómo no va a haber algo personal Es que yo creo que cuando... Todo México lo tomó personal, Israel, si me permites, porque cuando hizo esas declaraciones, que además nadie puede comprender, yo pienso que ni en México ni fuera de México, cómo una persona que hace este tipo de declaraciones y que ha tenido errores y que ha manejado políticamente la pandemia, porque es real, es innegable que su manejo ha sido estricta y directamente político, no científico, no como médico, no con el principio en el que lo manejaría un médico. Su manejo ha sido político 100%. Cualquier otro funcionario en su lugar en el mundo ya no tendría trabajo, ya hubiera renunciado por dignidad o ya estaría despedido. Sin embargo, a este criminal lo defiende el presidente de la República, lo respalda y lo apoya. Pero fíjate que te voy a contar, este señor no es un negligente, que no es negligente, es perverso. Nosotros conocimos a Hugo López Gatell mucho antes de que saltara la fama, y el día que lo conocimos, una tarde, lo recuerdo muy bien, lo tenía justamente a unos 2 metros y medio en toda la reunión frente a mí, un tipo con una capacidad de oratoria muy buena, con una capacidad de intimidar con la mirada a la gente, no me bajó la mirada en toda la reunión, y por cierto, cuando lo fui a saludar de mano, me apretó muy fuerte la mano, también como un acto de intimidación. Ese día conoció a varios de nuestros hijos que estaban ahí, y al otro día salió a decir que los que nos habíamos amparado éramos supuestos padres de niños con cáncer, o autodenominados, esa palabra utilizó, autodenominados, padres de niños con cáncer, grupo de choque auspiciado por un partido político. Y que el desabasto era una mentira, cuando adentro en la reunión de gobernación había aceptado que le hacían falta las 39 clases de medicamentos. Imagínate tú qué cinismo y qué frialdad en el corazón debe tener una persona para hacer eso. Es un cínico y un mentiroso. Pero fíjate que esto tiene un trasfondo.
La primera vez que fuimos a tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no sé si recordarás que el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, en una entrevista banquetera, dijo que el metrotexato pues, no era importante para los tratamientos de los niños con cáncer y que se podía sustituir fácilmente por otro medicamento. Inclusive la comunidad de oncólogos se le vino encima. Y después nos mandó llamar en una larguísima reunión de 4 horas y media. Y es que en la que se hablaron de muchos temas. Y en esa reunión, que fue la primera y la última, con él, y jamás se volvió a presentar una reunión con nosotros, nos dijo que había un grupo cercano al presidente de la República, no dijo nombres, pero que no quería invertir en cáncer porque se le hacía muy caro y la tasa de sobrevida muy barata. Digo, muy poca. A mí me llamó la atención que de un secretario de salud viniera esa expresión. Muy poco político. A mí me parece que el doctor Jorge Alcocer es un médico solamente y por cierto tiene fama de buen médico. Y creo que se le fueron la boca al decir eso. Es una verdad. Que También el más bien, subsecretario tiene de fama de buen Gobernación, médico, pero más bien se ve que está atado de manos, nos, ¿no? claro, no, pues le hace caso a su jefe. Sí. El subsecretario de Gobernación, el ex subsecretario también, nos dijo algo muy parecido. Dijimos, ya resuelva el problema. Es que hay muchos radicales junto al presidente que no quieren. Entonces, yo creo, al principio, fíjate que cuando comenzó el desabasto, yo creía muchas cosas. Y muchos de nosotros creíamos que era inclusive hasta un verdadero sabotaje del gobierno pasado hacia este gobierno. Poco a poco, como fueron pasando el tiempo, fuimos creyendo en que era un proceso de negligencia, que se les había ido las patas en muchas cosas. Perdón por la expresión tan coloquial. No, por favor. Sí es cierto, hubo negligencia, pero también a río revuelto ganancia de pescadores. Es verdad que hay un grupo cercano al presidente con ciertas ideologías un poco extrañas, ¿verdad? Que no quieren invertir en cáncer. Eso es verdad. Y que poco a poco nos hemos ido enterando quiénes son, como la ex subsecretaria de Salud, Asa Cristina Lauren. Ahora, Y se habla mucho de que no le dicen todo al presidente. ¿Será esto cierto? no lo sé, mira, si yo te doy mi opinión, yo lo creo al revés. Yo creo que el presidente está en todo, ¿sí? Y si me pidieras mi opinión personal y mi hipótesis, yo creo que el presidente tiene un gran defecto: tomar decisiones basadas en el odio, en el rencor. Y es tanto su odio al gobernar, no dudo y no puedo dudar de sus buenas intenciones, pero todas sus buenas intenciones se opacan con el odio que le tiene a todos aquellos que significaron en algún momento o que significan hoy la oposición o que significaron los que estuvieron en el poder, empresarios, partidos políticos, porque lo dice además todos los días. Ahora, Todo lo del tu pasado es malo. juicio, ¿tú sientes que entonces gran parte de lo que estamos sufriendo o de lo que están sufriendo los padres por esta falta de medicamentos junto con otro tipo de cosas han sido el resultado de decisiones de corte ideológico que han también sido generadas gracias a inepti o simplemente mal planeadas, ineptamente manejadas, que de una o de otra manera se están ocultando o se están tratando de disfrazar o maquillar? Claro, yo creo que dos factores, te vuelvo a repetir. Es la ineptitud de muchos de sus funcionarios públicos, que es evidente, como Raquel Buenrostro cuando estuvo en el SAT y las compras, digo, ahora está en el SAT, cuando estuvo en la Oficialía Mayor de Hacienda y sus Sí. compras consolidadas que no funcionaron. Pero también es esto otro. Hay gente que no quiere invertir en el cáncer. Y si te das cuenta, es bien lógico. ¿Cómo le quitas presupuesto al tercer techo de la salud y se lo das al primero y al segundo? Pues es evidente. Es un Aunque ellos manejo lo quieran popular, negar, es un manejo populista. es un manejo populista de la salud. Si te das cuenta, y no lo digo yo, O sea, en yo no pocas soy nadie palabras, para. para que el auditorio que nos escucha y nos ve nos entienda, dejan morir a los que les salen más caros o a los que les sale más caro curar para entonces dedicarse a curar a los que les sale más barato curar. Es decir, prefieren curar a la mayoría que invertir en una minoría que tiene enfermedades más complicadas y cuyos medicamentos son más costosos. Y entonces a esos los dejan que se mueran. En pocas palabras.
En Cuba se llama salud preventiva, en la URSS se llamó salud preventiva, los nazis se llamaron este, más duro, ¿no? Le dijeron que era pues limpiar a la sociedad de todos los enfermos. Pero es Increíble. cierto, es la misma ideología. Pues es eso, si lo vemos real, digamos, sin tratar de exagerar, digamos, o exagerar el comentario, me refiero a que lo que estamos viendo hace un match perfecto con esto. O no sé, a lo mejor le podemos cambiar el nombre, o le podemos cambiar el término, o le podemos cambiar el distintivo o el concepto, pero lo que se está viendo es eso. Me refiero basado en el manejo de los fondos y dónde se están aplicando los fondos en términos de salud. ¿Estoy en lo correcto? Claro, claro, si tú vas, por ejemplo, a la legislación internacional, y esto no lo inventé yo, ni me estoy sacando de la manga, si tú vas a la Convención de Roma, ¿verdad?, de Derechos Humanos, y ves cómo se tipifica a nivel internacional el delito de genocidio, pues lo vas a encontrar bien claramente, ¿no? Es decir, quien en aras de un proyecto político, ideológico, religioso, Así es. sacrifica vidas humanas, comete el delito de genocidio. Está dentro de la tipificación. Así es correcto. O sea, no lo inventé yo, no. Sí, no, 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 Es no. increíble. No, no lo estamos Es inventando. in- Israel, antes de dejarte ir, bueno, deja preguntarte, ¿han acudido ustedes, los padres de familia, se han acercado a organizaciones internacionales o hay organizaciones internacionales que se han acercado a ustedes? ¿Ha habido ayuda, por ejemplo, de organismos? ¿Ha habido ayuda de fundaciones? No, hasta ahorita pocas fundaciones internacionales nos han ayudado en el tema concreto. Solo una, tuvimos un gran apoyo porque ante la criminalización y las amenazas que sufrimos durante el 2019 por las protestas públicas, tuvimos todo el apoyo de Amnistía Internacional, quien pues metió un manotazo allá a Gobernación y les dijo, ¿sabes qué? O le bajan con estos padres o hacemos un escándalo internacional, ¿no? También por ahí Human Rights Watch intervino en algunos asuntos con el gobierno y le dijo, oye, ya bájenle. Y bueno, cesó el acoso, sobre todo en redes sociales, que estaba creciendo en otros puntos. Ya distinto le estaba el gobierno subiendo de tono y bajaron, ¿no? Ante la presión internacional. Ha servido. Pero hoy más que nunca necesitamos que la comunidad internacional nos abrace y nos tome las manos y se solidarice con nosotros, que la ciudadanía internacional abrace esta causa, ¿verdad? Porque verdaderamente es una crisis humanitaria de sendas proporciones. No se ve ahí, y es que la gente dice cáncer, bueno, es que se tienen que morir. No, por eso empecé diciéndote que el cáncer infantil es de los más salvables. No se tienen que morir, ¿no? Esto es una mentira. Y necesitamos de la ayuda de la comunidad internacional. Justamente tenemos el hashtag cero desabasto y que por favor piensen en cero, cero desabasto, vamos a marchar el 24 de julio, cero desabasto, vamos a marchar el 24 de julio del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Ayúdenos con este hashtag, tómense una foto con cero desabasto, hashtag, y vamos a apoyar desde también de las redes sociales como una medida de solidaridad, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil allá en Estados Unidos, en el mundo, sino de todos los ciudadanos. Tengo entendido, Juan, y lo digo con mucho beneplácito, que hay mexicanos que me han hablado allá en Estados Unidos, de Wisconsin, de Chicago, de Washington, D.C., que sé que hay poquitos, pero están muy activos, que quieren sumarse a esto, ¿no? Yo les invitaría a que Te lo sigan diría, haciendo. querido Israel, que no, aprovechando que me das esta oportunidad, que no solamente mexicanos, no solamente compatriotas que viven de este lado, hay una gran comunidad de migrantes en los Estados Unidos de distintas nacionalidades que han empatizado con esto que está sucediendo con ustedes, con los padres de niños con cáncer en México. Y estoy hablando de gente de todas las nacionalidades, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, a quienes públicamente les agradezco porque además nos ven a través de este canal y nos escuchan no solamente a través de nuestra emisión de radio, sino en mi podcast nos escuchan en 9 países, entre ellos España, Colombia, El Salvador, nos están escuchando también en Chile, en Argentina. Mucha gente ha empatizado con lo que está sucediendo.
Esta marcha del día 24, Israel, ¿dónde va a iniciar? O sea, ¿dónde va a partir la marcha? ¿A qué hora? ¿Y en qué dirección? Nada más platícanos un poquito de la marcha del 24, porque además estamos invitando al auditorio que participe, no solamente los que viven en Ciudad de México, porque además va a marchar gente de todos los estados. Está clarísimo que gente en diferentes ciudades va a marchar ese día para apoyarlos a ustedes. ¿Dónde parte la marcha y a qué hora? Inicialmente en Ciudad de México, que es donde tú estás. Eh, salimos, claro, salimos, la cita es que lleguen entre 9 y 11 de la mañana, porque a las 11 de la mañana partimos justamente del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. De ahí vamos a partir, vamos a marchar todos juntos. Le pedimos a la gente que vaya vestida de blanco, que se ponga un moñito dorado que simboliza el cáncer infantil o amarillo. Algunos más nos han dicho, por ejemplo, la gente que sufre VIH, SIDA, que no tienen medicamentos, o los que tienen problemas con la insulina, los diabéticos, o las mujeres que tienen cáncer de mama, que tampoco tienen medicamentos, y muchos otros más. Que si quieren sumarse también con su moñito, las mujeres que tienen cáncer de mama rosado, los de VIH, SIDA con el moño rojo, que también lo hagan. Y no nos importa, finalmente es una sola causa. Y bienvenidos todos, seamos, todo por la salud, no solamente de los niños, sino de todos, que también hay muchos que les están pasando mal. Les pedimos que lleven su cubreboca, por favor, y ahí daremos un mensaje al final con un pliego petitorio muy interesante, porque se trata de exigirle al gobierno con inteligencia, es decir, desde la participación ciudadana activa, no solamente demandar que haya medicamentos, sino la forma en que se lo vamos a demandar. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno federal no ha mostrado un plan estratégico en la adquisición de medicamentos. Queremos que nos enseñen esos convenios, esos contratos, que los ha negado sistemáticamente, aún por la vía legal. Le hemos solicitado a través de transparencia gubernamental del INAI. Que además manejan todo en total opacidad, ¿no? Como lo que ha pasado Claro, en la compra de vacunas, donde ponen los contratos prácticamente en caja fuerte hasta dentro de 5 años, que me parece también deleznable y terrible. así es. Entonces le estamos pidiendo, así es una opacidad terrible. Y le estamos pidiendo a la gente que se una, que sea pacífica, ¿verdad? Hay, sabemos, de todo tipo de ideologías y qué bueno que se están sumando porque esto trasciende toda ideología y, y que es por un fin muy noble. Queremos también aprovechar en esta marcha, vamos a llevar 2 módulos, nos hacen falta aproximadamente 4,000 firmas para concluir esta iniciativa ciudadana que tenemos para ¿Dónde dárselos a los pueden firmar, estados. Israel? ¿A dónde pueden Ahí entrar y firmar? en el Zócalo las requerimos físicamente, ya la aplicación no está en marcha. O sea, la gente que va a ir a la Requerimos, marcha, se necesita que por lo menos 4,000 personas firmen esa petición, ese pliego petitorio. ya tenemos 120,000, nos faltan 4,000 porque necesitamos 124,000 para llevar a cabo esta iniciativa que garantizar los tratamientos de niñas y niños con cáncer de forma integral. O Eso sea, nos ya pide la tienen en este Constitución, el momento, 0,13%. ¿cuántas firmas tienen ya en este momento, Israel? 120,000 120,000 acumuladas. Y les faltan 4,000 desde diciembre para acá. Nos de faltan diciembre para 4,000, acá. se cruzaron las elecciones. Sí, se Sí. cruzaron elecciones y todo fue complicado. Pero queremos aprovechar, porque estamos seguros que estas 4,000 las vamos a lograr ahí, el último jalón, ya para entregárselas en el próximo periodo ordinario de sesiones a los diputados y acorralarlos literalmente. Hablo por todos los diputados, de todas las fuerzas políticas que voy a parafrasear a Martin Luther King, yo tuve un sueño, have a dream, y vuelvo a tener. Ojalá pueda yo ver a todas las fuerzas políticas de este país unidas en torno al tema del cáncer infantil. Ojalá pueda yo verlos demostrando madurez no política, madurez humana, para que para que se puedan salvar más vidas, porque esta marcha, esta movilización, solo trata de eso, de salvar vidas, no somos golpistas, no pretendemos derrocar a ningún gobierno, ni siquiera lo consideramos nuestro enemigo. Nuestro único propósito es que los medicamentos estén en tiempo y forma en los hospitales. Que El además es gobierno una, desafortunadamente que no lo además es entiende una así. obligación, no se le está pidiendo al gobierno Claro, misericordia, ni se le está pidiendo al gobierno un favor, se le está pidiendo al gobierno que cumpla con una obligación que tiene
y creo que es la obligación de todo gobierno ver por sus habitantes, y en este caso estamos hablando de niños. Israel, este gobierno, no este gobierno, pero sí el señor López-Gatell en su discurso panfletero, en este programa mediocre en el que habló y dijo esta barbaridad y estupidez del golpismo, dijo que eran 20 padres de familia los que estaban armando todo esto y que eran solamente los padres de 20 niños. Pero tenemos registrado, o por lo menos en el INSABI, hay registrados más de 20,000 niños que están llevando tratamientos oncológicos. Entonces, ¿cómo puede hablar este estúpido solamente de 20 cuando hay más de 20,000 registrados? O sea, ¿hasta qué grado de idiotez o hasta qué grado de opacidad o hasta qué grado de perversión se puede llevar un comentario y que todo este comentario se replique de esta manera? Él es un perverso, porque cuando estuvo en gobernación en las pláticas con ellos, llegaban más de 80 padres. Él lo vio, él los vio, él nos vio. Y aún así se atreve a decir eso. Pero te voy a decir, porque es un cobarde. A mí, Israel Rivas, nunca me ha dado la cara después de la difamación de la que fui objeto. Nunca me ha dado la cara. Y se lo he dicho en muchos espacios de televisión y de radio importantes. Soy Hugo López-Gatell, quiero le presento a mi esposa, a mi hija. Cuando guste, de verdad. Y es un cobarde, porque eso es el hombre, es un hombrecillo. No sé si tú te acordarás, todos tuvimos este buleador, compañero de clase. Eso es Sí. López-Gatell, un abusivo. Es un hombre abusivo, abusa del poder que tiene en el gobierno, para ensañarse con los más débiles. Eso es un abusivo. Eh, y un cobarde, ¿no? Porque ni siquiera tiene el valor civil de disculparse. No lo tiene, ¿no? O sea, Como además es un hombre profundamente. cobarde como la mayoría Claro. de estos funcionarios de este tipo de calaña, querido Israel. Bueno, Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud, de la Asociación de Papás de Niños con Cáncer, Asociación Civil. ¿Dónde te pueden seguir en redes, querido Israel? Y alguna otra cosa que quieras agregar antes de que despidamos el programa, por favor. Pues quiero decirles que se unan nuevamente, que nos abracen a nivel internacional, que sigan esta lucha, que no es fácil, que se están viviendo momentos muy complejos, aunque se diga lo contrario. Y aunque ustedes se escuchen a nivel internacional, pues todos estos comentarios difamatorios no es así. Si quieren cerciorarse, vayan a los hospitales, pregúntenle a los padres y van a ver que van a encontrar una respuesta totalmente distinta a la del gobierno. No estamos mintiendo. Nunca mentiríamos, nunca, yo les he puesto, mentiría un padre o una madre de niño con cáncer sobre un tema de falta de medicamentos. Nunca lo haría. Es jugar con fuego. ¿Dónde me pueden encontrar? A ver, ahí les va un número de WhatsApp. Ahí me pueden mandar, solo es WhatsApp, ojo, y ahí me pueden mandar cualquier mensaje para ponerse en contacto con la asociación y con los padres que ustedes gusten. Por favor. Yo sé que estás en Miami, tienen que poner la clave de México, más ¿Qué es 52? 32, ajá, 967 104 04 94. Se los repito, más 52 967 104 04 94. Y les respondemos, con mucho gusto, les respondo yo de manera personal. Y para También los que nos estoy escuchan en México, Israel, en este caso, ¿cómo te lo mandan? igual, 967 104 04 94. Ahí tenemos el número, ¿verdad? Es el mismo. Tenemos en redes sociales estoy como Israel Rivas Bastidas en Facebook, en Twitter como @Israel Rivas-Baz. Te lo repito, @Israel Rivas-Baz. Y también Vas tenemos la es página B de bueno, A, S. B larga, B larga, B A, larga, S. Baz. Correcto. Uh-huh, uh-huh. Y desde luego también en Facebook estamos como Movimiento Nacional por la Salud. También en Twitter como @Movimiento Nacional por la Salud. También tenemos una página en internet que es www.movimientoporlasalud.org. ¿La Ahí está el repites, por explain, se favor, pueden Israel? comunicar. Sí, www.movimientoporlasalud.org. Perfecto. Y Ahí bueno, están amigos, los ya lo medios de escucharon. contacto. Además, el 24 de julio, que es el próximo sábado, 24 de julio, pues estaremos pendientes
apoyen, vayan por favor, apoyen. Es por salvar la vida de estos inocentes, de estos niños. Esto no es un acto de golpismo, esto no es un acto de tirar un gobierno, esto es un acto de salvar vidas y apoyar a estos padres. La desesperación, los que saben, los que son padres, entienden perfectamente de lo que estamos hablando. Un padre hace todo por salvar la vida de su hijo y sobre todo cuando su hijo tiene una enfermedad tan cruel y tan complicada como esta y que no tiene el apoyo de quien primero debería tener, lo que es el propio gobierno de su país. Israel, te quiero agradecer muchísimo, de verdad que hayas estado con nosotros, que te hayas sincerado, que nos hayas dicho tus palabras. Estaremos pendientes el 24 y esperamos volver a tenerte en el programa para que nos des tus impresiones de todo lo que esté pasando, si realmente hubo un acuerdo con este plan que el gobierno anunció que va a presentar, este plan de abasto de medicamentos. Esperamos volver a tenerte para que nos des tus impresiones sobre esta marcha. Mucha suerte y que todo salga muy, muy bien. Gracias, gracias Juan, te mando un abrazo y muchísimas gracias por esta invitación. Le agradezco también a tu auditorio, sé que te escuchan en muchos países y también a la gente que te ve y te escucha allá en Miami. A ti un fuerte abrazo que estás allá. Muchísimas gracias. Sí, sí, cuando sea necesario, aquí estamos para informarle a la comunidad internacional lo que está sucediendo con este tema tan complejo. Y estaremos muy, muy pendientes, Israel. Amigos, ya lo escucharon, Israel Rivas estuvo con nosotros. La situación de los niños con cáncer en México es grave. Necesitamos apoyarlos, necesitamos apoyar a los padres de estos niños. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.